Bueno, Bueno, mientras seguimos ingresando a los disertantes, a, a Francisco, a Federico, al doctor Norto Marconi, que no tengo, creo que no tengo el gusto, por ahí nos hemos cruzado en alguna otra oportunidad, pero no tengo el gusto. Les doy la bienvenida en nombre del Colegio de Abogados de Morón y de nuestro presidente, el doctor Jorge Frega. Y bueno, estamos acá acompañando siempre a Susana Monti, que nos sorprende con tan variadas actividades y con la calidad de los disertantes, como siempre. Así que para nosotros como colegio, las cuestiones académicas son temas no, más que importantes, sino que hacen a tener a todo el colegio movilizado. Siempre decimos que cada uno de los no se preocupe. institutos, algunos mueven o convocan más que otros en lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Es evidente que laboral, penal, civil y familia son los institutos que tienen más movimiento de colegas dentro del colegio, pero también todo suma y todos los institutos para nosotros son importantes porque tenemos que abarcar a todas las materias. Un colegio que se integra y un colegio le tiene que dar respuesta a todos los colegas, no solo en estas cuestiones, estos fueros que son, digamos, que tengan un ejercicio más amplio en la profesión, pero finanzas, nosotros tenemos hasta aeronáutico, Instituto de Derecho Aeronáutico, Ah, qué lindo. Derecho Filosofía, penal, civil, comercial, laboral, derecho de- hasta hemos tenido y tenemos también un instituto que defiende el tema del derecho de los animales, que decimos, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Que son a veces cuestiones que uno escapan al común y al sentido común, pero sí, el maltrato animal es un tema que también no se escapa de las cuestiones del colegio, todo lo que tiene que ver con el patrocinio jurídico gratuito, la filosofía, como les dije, el deporte. Tratamos de darle una respuesta integral a todo. Y a veces nos encontramos con sorpresas porque, por ejemplo, había realizado una actividad Susana Monti en su instituto, me invitaron y ahí conocí al doctor Villanueva y el doctor Villanueva justo era amigo de Ursic y nos encontramos en un acto en la Universidad de Belgrano. Si todo tiene que ver con todo, y eso es importante, la integración, el conocimiento. Y íbamos sumando porque estaba Ursic y también aparece el doctor Basílico, con el cual yo había realizado en época de la pandemia un montón de actividades. Hicimos el primer Congreso Federal de Víctimas de Delitos con el doctor Basílico. Entonces cuando decimos que tratamos de cubrir todos los espectros en la parte penal, yo soy el director del área penal. Tengo penal, procesal penal, ejecución penal, responsabilidad penal del joven, penitenciario y sumé víctimas. Y a uno me dice, pero ¿cómo, doctor? ¿Usted hace derecho penal y también defiende a las víctimas? Sí, defiendo al imputado y a la víctima. Y también la víctima tiene que tener un espacio dentro del colegio. Las víctimas tienen que ser oídas también, las víctimas de delitos. Y víctimas relaciona después con trata de personas. Y hablamos con el doctor Basílico, en su momento hicimos una jornada y él tenía un libro escrito sobre trata de personas y todo va sumando una cosa con otra. Y no es excluyente que yo haga penal y que defienda a un imputado y también pueda defender a la víctima como particular damnificada, que la víctima también es una parte importante del proceso. Ahora que vamos a tratar hoy el tema procesal, tratamos de que todos estén representados, que todos tengan su voz, que todos puedan participar. Y cuando decimos que estas cuestiones dinámicas, de que una cosa trae la otra, como les comentaba recién con el doctor Villanueva, bueno, ahí estábamos sin querer, teníamos una vinculación a través de FACA y ahí nos entramos en el grupo y nos manda artículos y nos manda un montón de cosas que la podemos compartir, así que Susana Monti es una gran articuladora. A través de una cuestión con otra, nos vamos conociendo y vamos articulando, así que es un orgullo del colegio tenerla a Susana como directora. Nos conocemos hace muchos años, hemos compartido varias gestiones. Esto habla de que no solo la amistad, sino que también el respeto profesional y demás ha trascendido a distintas gestiones que ha tenido el colegio, distintas presidencias que hemos compartido ya de hace muchos años.
y hemos sobrevivido. El instituto de ella y el mío ha sobrevivido hace más de 20 años que estamos acá en ejercicio los institutos, y pasan las gestiones y nuestros institutos quedan y nuestra mitad sobrevive y vamos sumando gente, así que un orgullo para el colegio tener a Susana de directora y bueno, y como cada una de estas jornadas, siempre nos acerca a disertantes de calidad, profesionales, académicos, gente que está en el ejercicio de derecho, con experiencia. También con Federico creo que nos hemos cruzado en varios Zoom de distintas actividades. Y bueno, esto es lo bueno que pasan los años y seguimos vinculados. Quiere decir que hay una ganas de hacer y ganas de colaborar y ganas de crecer y aprender. Así que nuevamente, Susana, en nombre del colegio, de nuestro presidente, doctor Jorge Frega, te damos las gracias por el empeño que siempre pones y porque siempre estás generando cosas. Pero bueno, no me vinieron a escuchar a mí, obviamente, pero bueno, merecía que hagamos esta introducción mientras se van sumando algunos colegas. Bueno, Sana, te dejo en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan. La verdad que sí, los años pasan volando. Cuando el doctor Marconi nos conocemos desde el año 2000, fue mi maestro en la práctica, un penalista de lujo, yo creo uno de los mejores de nuestro país. Ahora el doctor Francisco. Qué No, mentirosa que es mire, doctor, Susana. Te va a crecer la nariz. por secreto profesional, no voy a decir las causas que llevó, pero le puedo decir que tanto el doctor Norberto Marconi como Federico Pinto Kramer tuvieron en sus manos las causas más famosas de la Argentina y la han llevado con prestigio, con honestidad y con mucho profesionalismo. Por eso yo los admiro y es para mí hoy un día emocionante. Así que yo te agradezco mucho, Juan, le agradezco a ellos. Pasan los años, pero el amor y la admiración sigue igual. Así que, pero para no perder tiempo, porque estamos siempre apurados, le vamos a dar la palabra al doctor Francisco Ursí, que él también es parte de este colegio tan lindo, el Colegio de Abogados de Morón, y también es un abogado brillante que está en los medios, que está enseñando y que tiene mucho amor por la vocación. Y bueno, Francisco, todo tuyo. Bueno, Susana, muchas gracias por tus palabras y por haberme convocado, por tu intermedio al vicepresidente de nuestro colegio, este colegio que está de puertas abiertas para todos los matriculados y la comunidad, ¿no? En general. Y tener dos grandes disertantes de la talla, como vos mencionaste, ¿no? Del doctor Marconi y del doctor Kramer, es levantar la vara en nuestro colegio, ¿no? De los disertantes que tenemos. Y bueno, iniciando esta jornada en el día de hoy tan importante, vamos a hacer la presentación. Tratamos de hacerlo lo más ajustado posible porque la verdad que los currículos y los antecedentes de los dos disertantes nos pasaríamos muchísimo tiempo, pero tratamos de hacerlo lo más sintético posible, pero para saber quiénes son nuestros expositores. La organización del evento, primero le vamos a dar la palabra al doctor Norberto Julio Marconi. El doctor Norberto Julio Marconi es abogado, es matriculado en el año 1971 en la prestigiosa Universidad de Buenos Aires. También fue exsecretario del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia. También fue ex juez nacional de primera instancia en lo criminal de sentencia, a cargo del Juzgado de la Letra B. Fue también ex asesor del gabinete del señor de Ministro de Justicia de la República Argentina, don León Carlo Arlanián, periodo 1990 a 1992. También fue ex coordinador del Ministerio de Justicia en la intervención federal a la provincia de Catamarca en el año 1991. También fue ex miembro permanente del ente coordinador de la implementación del sistema de oralidad penal en la justicia federal y nacional en el periodo 1990 a 1992. También en el ejercicio libre de la profesión desde el año 1976 al presente. Y a partir de este momento pasa a ser uno de los disertantes de nuestro Colegio de Abogados de Morón. Doctor, le damos el uso de la palabra y gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien. ¿Se oye bien? Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, le pusimos un título que por ahí a mucha gente le puede sorprender. Hablamos de la desconcentración funcional. A ver, para poder entender el cambio profundo que significa en la justicia federal, no ustedes en la provincia de Buenos Aires que ya lo tienen,
en el cual yo participé bastante cuando era secretario de Estado de Investigaciones, junto con la doctora Falvo, que era la secretaria de Justicia. El ministro era Arrañán en esa época. O sea que también tuve que luchar con los fiscales, con los jueces que se convirtieron en jueces de garantía, que les costaba mucho largar la manija que tenían con el viejo procedimiento. Pero bueno, viví toda esa experiencia y hoy nos encontramos que por fin, en el orden federal y digamos nacional, discutido porque no sabemos qué pasa con esa bendita justicia nacional, si va a ser de la Cava o de dónde será, pero bueno, en concreto, en el orden federal, nos encontramos que por suerte recién aparece el sistema este que muchos lo denominan acusatorio. Pero ¿por qué lo llamamos desconcentración funcional? Lo llamamos así porque la actividad jurisdiccional en los orígenes más remotos, si ustedes quieren, en la edad primitiva, el jefe de la tribu era el juez, el fiscal, el defensor y encima el legislador, porque cuando había algún inconveniente en la tribu hacía todas las funciones él de lo que es un juicio hoy contradictorio. Y nuestro código, que es heredado de las partidas, del código de las 7 partidas, que no cambió mucho. Yo me acuerdo que el doctor Oderigo me decía hace muchos años, mirá Marconito, lo único que se llevó el siglo XX del siglo XIX en el procedimiento penal es la máquina de escribir. Este, porque realmente no había cambiado absolutamente nada. Y seguimos con ese sistema hasta que en el año 91 hubo mucha intención de poder introducir la oralidad, que era otro viejo enfrentamiento que había entre el sistema escrituralista y el sistema oralista, especialmente los cordobeses con el oralista y todo Buenos Aires con el escrituralista. Y la idea de lograrlo fue bastante difícil, es muy difícil en las cámaras conseguir cambios profundos en estas materias, porque quizás son temas que en el fondo no les interesa, es lo que yo pienso. Bueno, el hecho concreto que tuvimos que acudir. ¿Qué había pasado? Había un proyecto que era del Código Levenes, que era el viejo Código de la Pampa, con un sistema de oralidad muy amenguado porque tenía mucha concentración funcional el juez. Pero ¿qué pasaba? Tenía aprobación en diputados y estaba en el Senado. Aprovechamos ese código que estaba en el Senado, hicimos montones de modificaciones, el Senado lo mandó en devolución a diputados y logramos sacarlo. Claro, era una melange, porque era un sistema de concentración funcional, el viejo código Levene, si ustedes leen, hay normas del código, en donde pudimos meter la oralidad y pudimos, de alguna manera, darle al fiscal la posibilidad de ser la parte impulsora de ese proceso. La experiencia ha sido relativa porque los jueces de instrucción, y particularmente los jueces federales, siguieron manteniendo la actividad instructoria con la famosa frase de las causas cajoneadas porque le interesaba, entonces los procesos eran interminables. Y nos acostumbramos los letrados, lamentablemente, a no entrar al debate, a tratar de solucionar las cosas en la etapa de instrucción y lleno de recursos, y los juicios duraban años eternos, y llegábamos a la Corte Suprema con cualquier cosa, pese a que la casación debería haber cumplido la función, que lamentablemente no la ha cumplido, hasta que la Corte le tuvo que pegar un mazazo en el medio de la cabeza para decir, señores, pónganse de acuerdo porque son ustedes los que tienen que unificar, tanto en materia de interpretación como en materia de procedimientos, son los que tienen que unificar la jurisprudencia. Y no lo están haciendo porque desde que se creó creo que no habrán tenido más de 15 o 20 plenarios. O sea que para juntarlos, me acuerdo que el plenario lo pude meter yo, que no lo querían meter. Lo metí en la reforma, entró el plenario, pero en la casación el plenario no existe. Error grave porque estamos en un momento, y le voy a ser sincero, que yo ejerzo actualmente la profesión, en donde cada juez tiene su código, cada juez tiene su interpretación y les puedo asegurar que es caótico. Este nuevo código, al menos, y si ustedes después lo van leyendo con tranquilidad, van a ver que prácticamente regula todo lo posible por regular. Habrá cosas que son aciertos, habrá cosas que son desaciertos.
pero es una regulación muy importante del proceso, a punto tal que, por ejemplo, en materia de personas jurídicas que han inventado ahora la responsabilidad de la persona jurídica, o sea que la vieja teoría de correr el velo parece que no va. Yo no puedo entender, qué sé yo, cómo sería la sanción a la persona jurídica, pero es un poco toda esa reminiscencia que nos viene del derecho anglosajón, que tiene particularidades, son capaces de condenar un perro o condenar un caballo, y nos meten esto, pero por lo menos en este código se regula el procedimiento para meter una persona jurídica en el proceso, porque era un vacío legislativo. Sacaron la ley, obligaron en las propias leyes impositivas, que es el tema, a la responsabilidad de las personas jurídicas, y no teníamos cómo, no se sabía si se lo citaba indagatoria, quién iba a indagatoria, si el directivo no iba, si nombraban apoderado. Era un tema muy difícil y cada juez hacía lo que le parecía. Por supuesto que lo que le parecía a cada juez, se imaginan el problema que teníamos para ejercer en estos casos, porque con uno me decía blanco, el otro me decía negro, el otro me decía gris y el otro me decía colorado. Bueno, el hecho concreto es que este código lo regula. Le da un lugar importante a la víctima también, que en el otro código tratamos de meterle y nos costó una barbaridad, pero ahora sí, ahora la víctima tiene un rol importante dentro del código, y además termina con un tema que aún sigue discutiéndose en el orden nacional, que es el siguiente. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción. Al juez se le quitan las facultades de poder ser acusador, de reunir pruebas, es decir, al juez se le busca la característica que debe tener un juez, tal cual la imagen que tenemos de la justicia, ojo vendado, balanza y espada, imperium, equilibrio. Entonces el juez es ajeno al proceso. Al juez le desarrollan adelante de él en el juicio público, le van a desarrollar las posturas de una de las partes y de la otra, defensa y acusación, y el juez libremente decidirá en base a lo que le han comprobado o no le han comprobado, es su leal saber y entender. Por supuesto, respetando las normas, tanto penales de fondo como las normas procesales. Pero ya la actividad del juez está relegada a eso. Es el tercero imparcial que decide, que en realidad es la esencia del juez. La esencia del juez está en eso, en ser un tercero imparcial que toma la decisión de las pretensiones de las partes. ¿Qué hace el juez? Bueno, el juez lo que hace en la sentencia, lo que yo siempre dije, hace el traje a medida. Las leyes son trajes de confesión, se hacen generalmente para ver más o menos cómo se acomoda cada uno. Pero cuando viene la sentencia se traje a medida, porque tiene nombre y apellido y tiene la medida exacta de las personas que estaban en el conflicto. Ahora bien, ¿qué pasa en estos momentos? En estos momentos tenemos, que es una costumbre que yo no la puedo entender, pero parece ser que cada uno se le ocurre que cualquier organismo público se convierte en querellante, es decir, se suma a la acusación del organismo público por existencia, que es el titular de la acción, que es el Ministerio Público. Y hemos llegado al disparate que en causas en que el fiscal pide el sobreseimiento y la querella no está de acuerdo, sigue actuando la querella como si fuera un órgano público. Cuando en realidad esos querellantes, que yo no comparto por qué la DGI, por qué el Banco Central, bueno, la UIF ahora por lo menos la sacaron del camino, son querellantes, no entiendo. Son organismos públicos, es decir, que el Estado se convierte en una hidra con varias cabezas contra las cuales una sola parte tiene que enfrentarte. La igualdad de partes ya no existe más, porque tengo 32 querellantes y un solo defensor. Pero Y la este víctima. código lo hace muy bien. Cuando el fiscal pide el sobreseimiento, si la parte querellante quiere seguir, sigue, pero como delito de acción privada. Es decir, la responsabilidad de llevar adelante ese procedimiento está en manos de él. Y ya como delito de acción privada, las cargas procesales son muy diferentes a lo que es un delito de acción pública. Hecho que de alguna manera no es corregible en cuanto a quienes le dan las facultades para querellar, pero esa querella adhesiva que tendría que estar íntimamente vinculada al representante del Ministerio Público
Todavía no sé por qué motivo la tiene la AFIP, la tiene el Banco Central y la tiene algún que otro organismo del Estado. Dejando a lado esa parte, hoy tenemos que puede ser querellante porque la ley así lo autoriza, las leyes especiales lo autorizan, pero está limitado, muy limitado, a que cuando el fiscal dice, señores, se acabó, yo no veo más nada, si quiere seguir, sigue usted. Es más o menos como es el código de Cava y con la figura del querellante diferente a la del particular damnificado que tiene en la provincia en cuanto que este es titular de la acción penal en ese sentido. Sabemos que la figura del querellante no está tan mal porque a veces el órgano jurisdiccional no le puede llegar a interesar hasta a los criterios de disponibilidad que hoy tiene el nuevo código. Al fiscal hay cosas que no le interesan. Por ejemplo, llevar adelante, porque no es parte de la política criminal de ese momento, en cuyo caso, si usted se considera lesionado de una norma del Código Penal, puede seguir adelante. Lógicamente, la disponibilidad de la acción no es para delitos graves, es para delitos leves, a lo que se llama delitos de bagatela, que son los más conocidos. Lo importante también es que al sacarle a los jueces toda esa facultad investigativa, ordenatoria y cautelar que tenían, lo tiene que funcionar en el carácter ese que le pedimos, que tiene que ser el equilibrio entre las dos partes. Y son los que van a resolver las medidas cautelares, sean personales, sean reales, son los que en pequeñas audiencias y rápidas van a decidir si una persona va presa, si se le embarga esto, se le embarga lo otro, si se le inhibe lo viene y son los que van a controlar esa actividad. Ahora, lo que es la etapa de instrucción, en realidad cada parte va a hacer lo suyo. Yo me acuerdo en la provincia cuando se implementó el código, que era muy defuncional lo que tenían que hacer los fiscales, pero no podían. Los fiscales igual escribían a máquina y armaban el expediente. Y en realidad no es armar el expediente, es preparar la prueba para cuando llegue el momento del juicio. Porque en el juicio le tenemos que mostrar al tribunal todo lo que tenemos, el que acusa todo lo que tiene y el que defiende con qué se defiende. Y se va a analizar la prueba que cada una de las partes lleve, uno para probar la autoría del hecho y el otro para decir, demostrar que no está probado el hecho o de alguna manera poder llegar elementos de prueba directo de la ajenidad de la persona que se está imputando. Hoy el código, este nuevo procesal, que yo aconsejo que lo lean detenidamente porque es una forma de imbuirse en lo que es. Este código procesal al menos está completando montones de situaciones que no se conocían. Mire, hay una publicación que me parece que es del Ministerio Público Fiscal, donde entra el Ministerio Público Fiscal de la Nación y van a ver que hay un código procesal, este código procesal, que viene en los artículos y comentada toda la jurisprudencia en base a la cual se llegó a esa legislación. Es muy interesante porque es la primera vez que aparece un código procesal. eh, Comentado, pero con un comentario concreto de fallos que fueron llevando a esa norma jurídica que está inserta en la nueva disposición del código. Así que básicamente nos encontramos con un cambio que yo le diría que es revolucionario. Ahora, como abogados, defensores o eventualmente querellantes, empecemos a pensar que si bien se nos va a dar intervención durante la etapa de la instrucción preparatoria, nuestra intervención es bastante limitada. Solo la vamos a tener con relación a las medidas cautelares, la vamos a tener con el ofrecimiento de prueba cuando nosotros no podemos adquirirla, por ejemplo, solicitar prueba en un organismo público, le tenemos que pedir al fiscal que lo haga. Si el fiscal se rehúsa a hacerlo, vamos al juez de garantía y el juez de garantía decide. Es decir, vamos a formar nuestro propio cuaderno, así como el fiscal hace su sumario, su pequeña recolección de elementos de prueba y carga probatoria, nosotros también vamos a hacer el nuestro. Elementos que nosotros vamos a conocer del fiscal, salvo cuando se decreta la reserva de actuaciones, que es una especie de secreto de sumario que creo que dura 10 días, no me acuerdo, para habría que verlo en concreto, pero fuera de esa circunstancia, todo lo que está haciendo el fiscal lo vamos a poder ver. Ahora bien,
Así como nosotros podemos volver fiscal, el fiscal también va a poder ver lo que nosotros tenemos, lo que nosotros podemos agregar. La facultad que tiene el individuo de presentarse y dar explicaciones, la vamos a seguir teniendo. Esas explicaciones se brindarán frente al Ministerio Público, que le servirán o no le servirán para ver si realmente lleva el proceso a juicio, si lo lleva a juicio, que es el acto donde cierra lo que él considera la instrucción y pide la realización del juicio oral. Y en el juicio oral hay una característica, véanlo en el propio código, que está estableciendo la posibilidad del juicio por jurados. Hay una norma específica que dice, de acuerdo a la Constitución Nacional, también se habilita esa posibilidad de ese tribunal integrado por jurado. Por supuesto, lo remite una ley de creación de cómo serán las condiciones para elegir al jurado, qué funciones va a cumplir y todo lo demás. Pero el código ya lo prevé. En síntesis, y para no aburrirlos mucho por lo que venimos charlando, es una renovación sustancial. Ojo que el cambio nos toca a nosotros letrados, si somos defensores o creyentes, como también le toca al Ministerio Público Fiscal y como también le toca a los jueces, donde van a dejar de tener, en la palabra vulgar, la manija única y exclusiva que tenían hasta el momento. Es decir, vamos a un verdadero sistema contradictorio con una desconcentración funcional absoluta. Un oficialismo que acusa, que es el Ministerio Público, con la independencia de la Procuración, que ya es constitucional, la independencia del Procurador, y un Poder Judicial que es el verdadero Poder Judicial. Es el juez con la balancita que decide escuchando a las dos partes. Hay un conflicto litigioso de intereses y el juez lo resuelve creando la norma individual de conducta, la cual vulgarmente llamamos sentencia. Aconsejo leerlo el código, por ahí es un poco pesadito, pero tomen ese código que les sugerí, que está publicado por el mismo Ministerio Público, porque cada norma que se incorpora tiene el respaldo de montones de situaciones jurisprudenciales que han llevado a la necesidad de esa creación. Máxime que con la Constitución reformada, con sus más y con sus menos, porque hay cosas que no comparto de esa reforma constitucional, como ser el Consejo de la Magistratura, pero dejando de lado ese tema, en la existencia de esta reforma constitucional y la creación de ese organismo autónomo que es la Procuración General, me parece que era necesario ayornar todas las normas procesales, porque las normas procesales penales, salvo el Código del 91, con esas características que les acabo de contar, no satisfacían la necesidad y cada día se fue embromando más la cosa porque para solucionar un tema, tapar un agujero, sacaban, decían otra jurisprudencia, después salió otro que decía otra cosa. Y hoy mismo con las soluciones alternativas que este código establece para evitar la litigiosidad. Miren, yo me acuerdo en el año 91, en la justicia civil, por ejemplo, entraban cerca de 200.000 asuntos por año y se dictaban 1.500 sentencias. Es decir, el sistema judicial se ha saturado y esa saturación lleva a que en realidad no hay justicia. Porque el reclamo jurisdiccional no se obtiene porque pasan y pasan los años por más del plazo razonable. El plazo razonable es una arbitrariedad de cada cual. Cada cual dice cuál es el plazo razonable. Puede ser 10 años, puede ser 40, pueden ser 200 años el plazo razonable. Es cualquier cosa. Es muy lindo, muy programático, pero ¿cuál es el plazo razonable? Este código tiene plazos. Y no solo tiene plazos, tiene sanciones cuando no se cumplen los plazos. Otro tema que se dejó de lado con la idea de que era el Colegio Público de Abogados o era el Consejo de la Magistratura. Tiene sanciones. ¿Quiénes las aplican? Bueno, las aplicarán los colegios públicos o la aplicará el Consejo de la Magistratura. Pero hay sanciones para los jueces renuentes. El viejo sistema escrito, el juez tenía que dictar la sentencia en 40 días. Entonces, ¿qué hicimos? Inventamos las medidas para mejor proveer, para correr los 40 días. Entonces, la medida para mejor proveer, a partir del cumplimiento de la medida,
empezaban a correr los 40 días. Pero ¿qué pasaba? La medida para mejor proveer, por ejemplo, era actualícense los antecedentes para mejor proveer. En realidad era un subterfugio que invitábamos para evitar la sanción que no podía caber por pasar los 40 días hábiles para dictar la sentencia. Bueno, en ese sentido, los tribunales no van a tener eso, sí va a ser el problema de la cantidad de tribunales que se creen, porque hoy están fijando audiencias, qué sé yo, para año y medio, para 2 años. Igual, y esto queda entre nosotros, algunos jueces siguen jugando al tenis y van y dan conferencias o dan clases en las facultades o hasta viajan también por conocimiento. Y me parece que la magistratura es algo muy lindo, hasta en algún aspecto podría decir que es como divino, pero hay que dedicarse, como se tienen que dedicar los abogados en el ejercicio de la profesión. Máxime que los jueces tienen una situación económica bastante razonable como empleados del Estado y bueno, hay que cumplir y muchos no cumplen. Pero bueno, ese es otro tema que escapa a esta charla. Bueno, básicamente tenemos esto. Si quieren les menciono, pero lo pueden ver. Vamos a tener jueces con funciones de revisión, que son estos que, digamos así, que serían las cámaras de apelaciones, porque lo que decide un juez ¿cómo se llama?, de garantía, yo puedo recurrirlo, ir a este juez de revisión, sería la casación. Después tenemos los jueces en funciones de juicio, que son los actuales miembros del tribunal oral. Vamos a tener también los tribunales de jurados, si es cuando se instrumente jurado con la ley que los cree, y vamos a ver cómo los crea, porque yo creo que los argentinos somos bastante difíciles para el jurado, y no es una costumbre, aunque se han hecho algunos juicios por jurado en las provincias, particularmente provincia de Buenos Aires ha tenido algunos, y no han sido malos, no han sido malos. La gente cuando al ciudadano se lo pone en esta función, si se quiere decir, que nosotros nos hemos olvidado, ¿no? Y los jueces también, y los abogados lo mismo, esta función tan digna que es administrar justicia, cuando a la gente se la coloca en esa posición, de pronto es como que las neuronas se le iluminan y logran una ecuanimidad que quizás no tienen en su vida diaria. Por eso yo, no es que hace muchos años cuando estaba en la Universidad de Belgrano, me acuerdo que trabajé con los alumnos en la instalación del juicio por jurado, un trabajo que hicimos, pero que por supuesto me sacaron volando, porque ¿cómo va a ser un jurado? Va a venir a decir si es culpable o no. Bueno, hoy está, y parece que lo van a establecer en algún momento. Después de los tribunales por jurado, tenemos los jueces, las funciones de garantía, son a los cuales se acude durante esta etapa de preparación. Y por último, los jueces con funciones de ejecución, que no dejan de ser los jueces que hoy ejecutan la sentencia, como tenemos los jueces de ejecución, por lo menos en el orden nacional. No lo tenemos en el orden federal, porque en el orden federal la ejecución la hace el que era el tribunal oral, el que condena. Cosa discutible, porque las funciones de ejecución también conllevan, y ustedes que conocen el tema del derecho penitenciario y el caso de Federico, saben perfectamente que hay que tener un conocimiento muy particular de lo que es la ejecución de una sentencia, particularmente cuando hay gente que está con la privación de la libertad. Bueno, si después quieren, yo ya me estoy pasando, le toca a Federico y estoy a su disposición para alguna preguntita, pero aconsejo que lean el código. Muy bien, Francisco, tu micrófono, ahí está. Muchas gracias, doctor Marconi. Ahí Sí. a sus órdenes. Doctor, le decía que fue muy clara su exposición y muy práctica y actualizada a la vez, ¿no? Yo recuerdo cuando usted hacía referencia a la etapa de ejecución, ese juez de ejecución, muchos doctrinarios, por ejemplo el doctor Dona, dice que a veces los considera como invitados de piedra, ¿no? Habría que darle una fuerte participación al juez de ejecución penal, porque en definitiva hoy parecería ser que en la práctica, en la etapa de ejecución, tiene más poder el servicio penitenciario que el propio juez de ejecución penal. Y también es una tarea pendiente los juzgados de ejecución penales federales, porque con toda la recarga de trabajo que tienen los tribunales orales, tener que controlar la tercera etapa del proceso son cuestiones pendientes. Y No uno, la controlan, no la claro, controlan.
Y Lo controla el servicio penitenciario lo controla. O las otra, partes No, cuando no, no, piden hay cosas. algunos casos que sí, ¿eh? Y Hay más algunos o casos, menos, algunos Fede. tribunales orales que tienen un miembro es rotativo por año, uno de los miembros del tribunal es el que hace la parte de ejecución Sí, es penal. la forma que se han distribuido, Fede, pero bueno, Sí. dejémoslo ahí, ¿viste? bien. Bueno, pasada la exposición del doctor Marconi, ahora tenemos otro gran disertante que le damos la bienvenida a nuestra comisión y a nuestro colegio de abogados, que es el doctor Federico Pinto Kramer. El doctor Federico Pinto Kramer es también abogado, es colega, egresado en el año 1970 en la Universidad de Buenos Aires, fue ex juez federal de Río Gallegos, de nuestra provincia de Santa Cruz. También tuvo una función muy importante como asesor en el Ministerio de Justicia de la Nación. También un cargo muy importante, destacado de auditor general, justamente lo que estamos hablando recién del Servicio Penitenciario de la Nación, Servicio Penitenciario Federal, alcaide mayor, jefe de gabinete del ministro de Justicia, doctor José Dehesa. También fue juez en lo penal económico, docente, profesor en Derecho Penal y procesal penal en la Escuela Penitenciaria de la Nación. En la Universidad de Buenos Aires tuvo su participación como profesor en Derecho Político en la cátedra del doctor Romero Carranza, también en Derecho Político en la cátedra del doctor Germán Vidar Campos. Fue profesor adjunto de las cátedras de Derecho Constitucional del doctor Aquino y adjunto de la cátedra de Derecho Procesal Penal del doctor Fernando de la Rúa. Desde el año 1995 hasta la fecha se ha desempeñado en el ejercicio libre de la profesión. Con todos estos antecedentes, hoy nos honra en nuestro colegio de abogados de Morón el doctor, que tiene el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias. Evidentemente, después de haber escuchado a Norberto Marconi, muchas de las cosas que uno podía decir están dichas. Entonces creo que lo que fundamentalmente debería expresar sería que nosotros los que estamos reunidos acá, que somos grandes y algunos, no veo gente joven, pero puede ser que haya, vamos a cambiar totalmente la mente de lo que hemos vivido. Nosotros, pues de viejos, ya hemos visto varios códigos y tuvimos que procesar varios códigos. Lo que viene ahora es una cosa nueva, a la cual uno no debería, no debió, ni debería haberse opuesto, porque pese a que se dice que nosotros no queremos esos cambios, el cambio es positivo y es una nueva manera de actuar en la profesión. Los que recién empiezan, lo mejor que pueden hacer es empezar a estudiar en serio, no solamente la manera que comportarse dentro de un tribunal, sino sobre su formación como abogados para poder actuar ante el tribunal. Piensen ustedes que en esta desconcentración de la cual hablaba Marconi, no solamente la desconcentración es en cuanto a las normas procesales, sino que también es en cuanto a la forma edilicia que debe conformarse en el lugar en que se actúa, en el lugar en que uno va a desarrollar su actuación. Uno debe saber el código de procedimiento, debe saber, yo creo que el que sabe derecho es el que sabe bien los códigos de procedimiento, la que no puede fallar, porque todo lo demás puede agarrar cada código, ir al índice, fijarse lo que quiere y lo va a encontrar. O sea que el procedimiento, así como la vida personal de nosotros, nos rige nuestra vida sobre normas de convivencia, también son códigos, son normas procesales que hacen a la vida común. En el derecho, las normas procesales hacen a que uno sepa dónde transita cada una de las materias a las cuales se dedica. Después, dentro de esas normas, acordarse que esto es verbal, que va a ser todo digitalizado, que las audiencias son en el momento que se procede a plantear los recursos en ese momento, se procede a la disidencia en ese momento,
El juez resuelve en ese momento y uno tiene que saber lo que está diciendo porque tiene que quiere plantear la reposición de lo que el juez diga, por la resolución del juez. Entonces yo le recomendaría, como dijo Norberto, que agarren el código, que no va a morder, que tampoco es el famoso librito de tapas rojas nuestro, de nuestra época, sino que deben adecuarse a lo que hace en el derecho penal a las nuevas formas que se van a encontrar. El gran problema que yo veo en esta situación que está pasando es, primero, ningún juez quiere largar su imperio. El juez tiene la capacidad del imperio, y el juez de primera instancia, en el orden penal, es el más fuerte de de toda la escala de los profesionales del derecho penal en los tribunales. Si la Corte Suprema quiere hacer cumplir un fallo y ordena algo, por la detención de la persona, la Corte Suprema no puede detener a esa persona. Debe concurrir al juez de primera instancia y el juez de primera instancia es el que detiene a esa persona. Los verdaderos dueños de la fortuna, los bienes y la libertad de los hombres, hasta ahora, son los jueces de primera instancia. Fuimos los jueces de primera instancia. Entonces es muy difícil y se opusieron siempre. Entonces, en esa oposición, hicieron que este código, que tendría que estar hace tiempo puesto en marcha, haya sido demorado. No solamente haya sido demorado, sino que hasta ahora pretenden todavía demorarlo más. Porque dicen que no tienen despachos, no tienen medios electrónicos, no tienen personal, no tienen capacidad para hacer lo que tienen que hacer, que las causas son grandes, las causas son largas. Y es cierto, yo les voy a contar algo estrictamente personal. En mi última causa, en mi vida profesional, espero no estar en más en ninguna, yo soy abogado en la causa de Skanska hace 22 años. Cuando yo cumplí 60 años, iba para 61 y tenía la causa Skanska. Y esto se lo dije al tribunal cuando iniciamos en abril del año pasado las audiencias. Cuando yo tenía 80 años e iba para 81, el año pasado, empezamos el juicio de Skanska. Pasaron 20 años. 20 años con 3.000 testigos, 600 cuerpos, 700 carpetas de prueba, 45 partes, 90 abogados, y acá estamos. En este momento, y va a pasar, yo creo que va a pasar en el futuro también, vamos a tener los famosos juicios por Zoom. Y la verdad, y para mí personalmente, no es lo mismo concurrir a una indagatoria estando presente, o una audiencia de testigos estando presente, que teniendo un Zoom donde veo a mi defendido que están tomando el Zoom desde la cárcel, con un agente de presidencia penitenciario en su espalda, o la policía a su espalda, y yo no puedo estar presente. Es decir, estoy presente para los efectos procesales del juicio, pero no estoy presente y no lo puedo ver. Si él quiere decirme algo, tiene que mandarme un WhatsApp. Si él te quiere hacer una denuncia, tiene un policía atrás o un agente del servicio penitenciario atrás. Y esto es lo que va a pasar. Y lo que está sucediendo en este momento, que son aberraciones para mí, aberraciones jurídicas, donde el principio de defensa en juicio, las garantías constitucionales, prácticamente no están. Después se desarrolla un juicio, macanudo. Como están las vacantes, como están todas las vacantes, hay un montón de vacantes. Por ejemplo, nosotros estamos en la audiencia de testigos. Pasamos, íbamos a hacerlo todos los lunes, 3.000 testigos, de los cuales ya se
La fiscalía el otro día renunció a 1.000, todavía nos quedan 2.000, y las partes están diciendo, bueno, nos deben quedar 500 testigos ahora, más o menos. Pero los tribunales no estamos actuando todos los lunes. Pasamos, por ejemplo, ahora estuvimos ayer, el lunes este. Ahora pasamos para el 26 de mayo, para el 26 de mayo, sí. Porque el tribunal tiene sus audiencias. Y en el medio hemos pasado de 15 días, 20 días, a veces 2 audiencias por mes. Con lo cual, si hemos pasado 20 años y ya es una causa eterna, vamos a pasar otros tantos, no sé 20 años, pero 4 o 5 años vamos a estar. Y yo en realidad, como le dije al tribunal, yo no sé si voy a estar al final de este juicio. No porque me sienta enfermo, esté enfermo, no, me pasa el tiempo. Parezco un jubilado que gana una sentencia en la corte y está hace 4, 5, 10, 15 años esperando que el ANSES le pague el famoso juicio que ganó. Yo tengo un juicio ganado a la corte y al ANSES hace 15 años, 10 años. Así que ni me preocupo, pero ahí quedó. Está ahí. Ni me preocupo, ni voy a ver qué pasa con ese juicio. Pero bueno, entonces, se me ocurre pensar que es necesario que tengamos conciencia de qué es lo que nos vamos a encontrar, con qué es lo que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, no es la panacea total este tipo de juicio, pero es algo mejor que el que teníamos. Con todos los problemas que estoy diciendo ahora. El lunes pasamos para el martes porque se nos presentó una prueba de una grabación. No se escuchaba, qué sé yo, bueno, se suspendió la audiencia para el día lunes de la semana siguiente. O sea, esto venía ya hace 10 días, una semana. Y porque se iba a ver si se podía escuchar mejor la audiencia. Acá no hubo. Fuimos a la audiencia a escuchar por Zoom. Porque hay una parte de abogados que quiere ir al juicio, puede ir si quiere. Esa también es cierto. Pero no entramos todos, tampoco por más que haga la sala de la AME. Bueno, la realidad es que esa grabación, que era lo más le tenía la menor fidelidad posible, no se escuchaba nada. Entonces, todas las partes le dijeron al presidente que por favor no se escuchaba, que no se hiciera algo. La respuesta del presidente fue, en definitiva, lo que voy a decir ahora. Lo dijo con palabras más diplomáticas. Miren, muchachos, esto es lo que hay. Termínenla y vénganse aquí, búsquenla y escúchenla por otro medio, porque acá esto es lo que conseguimos. No hay otra cosa. O sea que ya está. Basta, no discuta más, sigamos escuchando. Y no se escuchaba nada. Por suerte yo me las conseguí por otro lado y las escuché. Y si hubieran escuchado en ese momento, se escucha la grabación completa, tal cual como yo la escuché, y no la parte parcializada por la cual a nosotros que estábamos sobreseídos se nos metió en el juicio de vuelta por Stornelli, que inventó que trajo acá, que metió una causa ahí, lista de cosas juzgadas contra la resolución de la casación. La verdad que el juicio se hubiera terminado ahí. Porque esa grabación es una prueba clandestina, es una prueba que no se tenía que tener en juicio, que fue declarada nula en su momento y que después apareció declarándola por la causa irrita como va la verdadera. Ahí había la confesión de uno y ahí se sabía todo. ¿Quién pagó, quién no pagó, quién cobró, quién no cobró? Bueno, esto es lo que nos va a pasar en este tipo de juicios. Y otra de las cosas que es más importante que hay es que la discusión actual es que necesitamos jueces. Yo creo que no necesitamos jueces, no necesitamos más jueces. Lo que necesitamos son fiscales, no jueces.
Porque son los fiscales los que van a llevar a cabo la acción pública, no los jueces. Los jueces van a ser reducidos con lo que no quieren, a ser unos simples jueces de garantía. Como dijo Norberto, el que lleva la balancita, el que está en el medio, el que no puede hablar ni preguntar, porque no puede hablar ni preguntar, cosa que ahora en la actualidad sí se hace, pero en ese momento no se va a poder hacer. El juez está para escuchar, para decidir y para poner orden, no para preguntar ni sacarse las dudas de eso. Porque acá, en este sistema que tenemos ahora, cuando los jueces se sientan en el tribunal, hay uno que hace la sentencia. El otro va haciendo las cosas. Y demos por suerte que en este tipo de tribunales hay un juez suplente. Escucha las grabaciones por lo menos, porque no creo que esté presente. El nuestro, por ejemplo, no está presente porque no hay jueces. No es que no quieran, no hay. Y si el juez está al otro lado, pero tienen todas las grabaciones para escuchar. Y las grabaciones son buenas. No como le pasaba, por ejemplo, el día de hoy, al juicio de Maradona, que se recusa al tribunal. Se le recusa a la presidenta del tribunal, a McIntosh. Es la hija de Juan McIntosh, Roberto. Se discute a la presidenta porque la presidenta viene del juzgado 7, el tribunal 7 se sienta en el 13 y dice, yo soy la presidenta, y ella no es la presidenta. Y o sea, están esperando una resolución, porque después de esa resolución, el juicio puede ser nulo y tiene que empezar de vuelta. Los jueces en el momento que se sienten ahí, con este sistema, podrán tomar notas no sé de qué, para qué, y tendrá que mirar y escuchar y decidir las pruebas y decidir si hay algún problema en el juicio. Está para eso, no está para, como se llama, como nosotros que trabajamos para juntar pruebas, hacer sentencias. No. Pero los fiscales. Y el problema viene el problema de los fiscales. Yo creo que Comodoro Pi, por ejemplo, con los jueces que tiene, le sobra para tener actuación en este tipo de tribunales. Y aparte con el personal que tiene cada tribunal, que es el doble de los que tienen los pobres fiscales, perfectamente bien no necesita más jueces. No necesitamos más jueces ni más camaristas. Necesitamos más fiscales que sepan, más fiscales que desarrollen su actividad y que fundamentalmente sepan, que tengan el personal suficiente para poder actuar. Y que puedan, como se llama, completar ese tipo de juicios con cierta altura y con cierta dignidad. Y después, los defensores tendremos la actividad de producir nuestra prueba, que tenemos que demostrársela en su momento al fiscal, tendremos que tener la posibilidad de tener igualdad de armas con el fiscal, cosa que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es imposible, pero bueno, ahí está. Y acá sí se harán, ¿cómo se llama? No. Perdón. Y los fiscales deben saber, deben aprender, deben profesionalizarse y deben ser nombrados de acuerdo a lo que saben. No inventar fiscales que se hagan a través del tiempo, como le pasó en la provincia de Buenos Aires, con la primera tanda de fiscales que se nombró. Y bueno, y después vendrá todo. Les aviso, ¿cómo se llama? Que en varias provincias de este país hay juicios por jurado. Hay juicios por jurados actualmente. Y les voy a dar otro dato más para que se queden más contentos. En las demás ramas del derecho también van a existir este tipo de juicios. Ya hay 4 provincias que tienen este tipo de juicio acusatorio y están en marcha con el casi parecido el procedimiento del juicio penal. Donde el juez es el hombre de palo que no puede actuar, hay una fiscalía, una defensoría y quizá una querella. Y además el derecho de la víctima.
Son 3 partes contra una que es la defensa. 3-1. Bueno, por eso oponerse a esto, me parece, como se llama, que es oponerse al avance de algo que puede ser cierto, que puede ser verídico, que puede ser real, y que solamente el tiempo juzgará si bueno, entonces, puede ser que el tiempo diga que si fue exitoso o no fue exitoso. Me parece, como se llama, que el ministro de Justicia tiene de se ha propuesto poner en marcha todo el código, la actualización en todo el código de procedimiento en todo el país. Ahora, por supuesto, le faltan algunos lugares, pero la mayoría ya tiene como 5 o 6 provincias. Y como le iba a decir en un momento, no es el ideal. Por ejemplo, yo tenía un amigo, muy amigo mío, que lamentablemente murió por COVID, que era juez federal en Tartagal, y fue una de las primeras partes, primera parte donde se implementó el juicio este. Y él me contaba de los problemas que él tenía. Él era un secretario, había sido secretario del Tribunal Federal en 2 juzgados, y era un tipo que sabía mucho derecho, además había mucha práctica, o sea, había hecho mucha práctica porque venía de meritorio, o sea, que sabía cómo era toda la técnica que tenía que hacer. Y tenía problemas con los fiscales, que no tenía fiscal. El fiscal era unos abogados de la matrícula de ese lugar y tenía que hacer de todo. Los empleados que tenía se los habían rejuntado y los habían contratado en cualquier lado, y tampoco sabían derecho y no sabían qué hacer. No sabían lo que era una mesa de entrada. No sabían actuar. Y casi todos los juicios que tenía los arreglaba con las medidas de conciliación, todas las que predice y las que autoriza el Código Penal. Y yo creo que va a ser la solución, va a ser muy atinada la solución esa, porque dicen prácticamente el derecho anglosajón también se arregla todos los juicios antes de ir al juicio oral o la sentencia que tienen. Se arreglan los juicios de una manera especial. Por ejemplo, la hija del doctor Marconi tiene un libro sobre las medidas, este tipo de medidas. Y dice que es bueno. Por eso yo le dije al doctor Marconi que la hija podía ir ser fiscal en lugar de escribir libros, pero es No quiere. una procesión, un propósito que parece que fue anulado. No quiere saber nada, Fede, ya te lo dije. Ni loca, dice, No, ya vuelvo a sé, ya la sé. justicia. Pero tiene un libro bueno, me dijeron que es un libro muy bueno, por lo menos el libro es muy bueno. Por eso les digo que estoy por terminar esto y diciéndoles cómo se llama, que tienen que estudiar, lamentablemente van a tener que estudiar. Van a tener que estudiar cómo decir las cosas, van a tener que saber los recursos que uno tiene, hay que saber cómo hacer las oposiciones, y pensar que no queda nada escrito, que todo está, y todo digitalizado, todo es digitalizado. Entonces, hay un libro de un fiscal general de Mendoza, que en este momento no me acuerdo el nombre, de cómo actuar ante la justicia, en el juicio oral. Es un libraco, bastante bueno, muy bueno para leerlo. Porque hasta dice la posición que tiene que tener el abogado, cómo se tiene que vestir, qué es lo que tiene que decir, el lenguaje que tiene que usar. Así que yo les recomendaría que aceptemos todo esto, sigamos el camino que se pretende seguir, que nos vaya bien a todos, pero hay que estudiar. Bueno, ya me pasé ya, así que muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su exposición. La verdad que fue también un tema muy actual y algo que resaltó el doctor sobre la preponderancia que tienen los jueces en la etapa de instrucción, que dice que
procesalmente tiene más poder que la Corte Suprema en cuanto a la ejecutabilidad de una detención. Coincide con lo que dicen catedráticos españoles de la Universidad de Sevilla, que procesalmente un juez penal de instrucción tiene procesalmente más poder que un presidente de la nación, porque es el que Sí. tiene en sus manos el bien más preciado de una persona, que es la libertad. En esa misma sintonía, los catedráticos No, la españoles, libertad, la vida y los bienes. la libertad, la vida y los Sí, bienes. y últimamente el patrimonio, con el bendito Claro. tema del lavado de activos, que lo meten en cualquier denuncia, porque hay un tema de evasión y le meten lavado de activos. ¿Cuál es el delito precedente? No sé, no importa. Embargan, secuestran, declaran inhibiciones junto con el embargo, y hay empresas que las mandan al tacho. No No, no, le solo digo que es un tema aberrante cómo se están manejando estas disposiciones muy simpáticas, muy barbas, pero es contra narcotráfico, contra terrorismo, contra trata de personas, no contra un tipo que va de 3 mangos de impuestos. Y O sea, aclarando lo que dice el doctor Marconi, en lo que es a nuestra incumbencia profesional, que será otro tema de encuentro, tiene que ver con los informes de las unidades de información financiera respecto a los colegas, los matriculados que pueden ejercer el Ministerio de la Defensa respecto a casos de trata de personas, de corrupción contra la administración pública, narcotráfico, que podríamos estar presuntamente también involucrados en una investigación por lavado de activos. bueno, estamos, pero ya es de locos. O sea, el secreto profesional no existe. Exactamente. Estamos frente a un avasallamiento de lo que son las libertades del ejercicio profesional de locos. A los contadores los obligan a denunciar. ¿Eh? Exactamente. Es la A los mentalidad escribanos también. europea, nórdica, alemana, inglesa, americana. Nosotros somos latinos, no tiene nada que ver. Nuestro derecho es el derecho, es el heredero del derecho romano, el derecho español, el derecho francés, el derecho portugués, el derecho italiano. Pero por favor, nos meten normas que no condicen con nuestra forma de ser. Mire, les quiero decir algo porque todos se van a sorprender cuando yo ataqué al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, si me dan 10 minutitos o menos, o 5 minutos, ¿los tengo? Y por supuesto, doctor. Bueno, Le sobra. el Consejo de la Magistratura se incorporó en la reforma constitucional a instancias, creo yo, de esa mentalidad que había muy vinculada a la literatura del Partido Socialista Obrero Español, porque era un poco así la cosa. Pero en España, el Consejo de la Magistratura, como es en Chile, es porque la carrera judicial es una carrera. Un juez no empieza en Buenos Aires, un juez empieza en Jujuy o en Tierra del Fuego, como estuvo Federico. Y a medida que lo van evaluando, que le toman examen, que tiene que rendir examen todos los años, que tiene que demostrar que está actualizado, que analizan su fallo, lo van llevando a otra jurisdicción, acercándose a los tribunales de los centros poblacionales más importantes. Pero es una carrera judicial. Y ese consejo no está integrado por políticos, ese consejo está integrado por académicos, que son los que deciden y se lo elevan al poder político para nombrar. En nuestro país yo les aconsejo que vean los debates de la reforma constitucional con relación al Consejo de la Magistratura, lo que dice el diputado Arias y yo no me sé si era el Piojo Racondo, no, era, bueno, no me acuerdo quién era de parte de los radicales. Concretamente dicen que el poder político tiene que controlar a la justicia. Concretamente, sin ninguna vergüenza. Ahora díganme, ¿qué hacen los diputados y los senadores en el Consejo? ¿Qué tienen que ver? Si la Cobran, propuesta de los cobran, tres, cobran. bueno, la propuesta de los tres futuros jueces que elabora el Consejo va al señor que tiene la legitimidad popular más grande, que es el presidente de la República, mucho más que un diputado, porque ese lo votaron todos, los que lo votaron. Y como es por mayoría de votos, es el más legítimo y es el que manda el pedido de acuerdo. ¿Qué tienen que hacer los diputados del Consejo? No lo entiendo. ¿Qué tienen que hacer los senadores si son los que van a prestar el acuerdo? Pero ¿saben qué hacen? Manejan la política interna. Por eso estamos, como dijo Federico,
con la mitad de los tribunales sin cubrir, porque no se ponen de acuerdo. Y así es el nivel de jueces que tenemos. Décimo en un concurso y lo nombran juez. Tercero en un concurso y lo bochan. Primero en un concurso y en la audiencia de conocimiento personal lo bochan porque, claro, hay que sacarlo del medio. Por favor, así estamos llenando nuestra Séptimo, o sea, magistratura. hasta séptimo llegaron. ¿Eh? Llegaron hasta séptimo, o sea, ponerlo Exacto, han primero. llegado hasta el séptimo. Llegaron hasta Y séptimos después y ya primero. ni hablemos de los exámenes amañados, que es otro tema muy triste, pero es real. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, otro tema que quiero así rápidamente tocar es el bendito tema de los fiscales. Miren, yo peleé mucho, discutí, o que siempre a los policías les decía, ustedes se quedan tranquilos, porque yo fui, creo que no sé si se lo comenté antes, el secretario de Estado de Investigaciones en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. Y de mí dependía toda la policía de investigación y la policía científica. Y yo a los policías les decía, ustedes no discutan, déjenme a mí porque yo soy el funcionario político. Yo puedo pelearme con los jueces, con los fiscales, ustedes ni locos. Pero a ver esto, el fiscal no tiene la mentalidad que tiene un policía para investigar. En España, en Italia, y más en Italia, y vean, si ven las películas de Montalbano, se van a dar cuenta, los policías son los que hacen la investigación, y en Estados Unidos también. Y el fiscal lo que hace, los avala o no los avala en lo que están investigando. Pero zapatero a su zapato. El fiscal no es un investigador nato, el policía sí, porque tiene el olor, el olfato, tiene el policía de investigaciones. Le digo más, cuando en 1941 se crea la Policía Federal, que fue Benítez el que la propuso, eran las delegaciones federales en el interior para trabajar con los jueces federales. Después la policía de la capital hizo todo un planteo porque los federales cobraban el doble de sueldo y convirtieron a toda la policía de la capital en policía federal. Pero creo que es el momento donde a los fiscales, si le quieren dar auxilio, y esto lo tendría que hacer la ministra de Seguridad, es mandarle buenos policías de investigaciones a todas las delegaciones de fiscales del interior, para que sean ellos los que trabajen con los fiscales. Esto es esencial si queremos desarticular las bandas en serio. Ahora, si queremos cumplir con la formalidad de que hago la instrucción preparatoria y junto a 3 papelitos, y bueno, no terminamos con la criminalidad. Bueno, ese es el otro aspecto que quería tocar en esta bendita reforma. ¿Hacen falta medios? Sí, pero hace falta gente capacitada. Y el fiscal, sinceramente, está sentado en un escritorio y no está en la calle oliendo lo que huelen los policías. Hablemos de policías honestos, por supuesto. ¿Por qué tiene que ser todo deshonesto? No. Hay muchos honestos y muchos sacrificados. Y hay muchas víctimas, ¿eh? Mire, muchachos, me cansé de entregar banderas a viudas llorando con los nenes agarrados de las polleras. ¿Eh? ¿Y qué le podía decir? Bueno, quédate tranquila, tu marido es un mártir, ofreció la vida por los demás. ¿Qué otra cosa le podés decir? Pero les puedo asegurar que es desgarrador ver eso, y eso no se valora. Entonces, esa gente sirve para esto, controlada, por supuesto, para eso está el fiscal, para controlarlo. Pero dejen que investiguen ellos. Bueno, es un alegato esto por poco. No, muy Nada más. claro, Marconi. Inclusive dos puntos importantes. El primero, cuando hizo referencia a la relación de la política con la justicia, un gran doctrinario decía, ¿no?, que lamentablemente cuando la política entra a tribunales, al derecho te lo tiran por la ventana. Tal Es, cual, y tal cual. respecto al tema de los expedientes del fiscal, que no es un investigador innato como lo es el policía, el fiscal federal fallecido, lamentablemente, el doctor Delgado, quien tuvo una oportunidad de tener una reunión con él manifestaba que a veces los fiscales o los jueces están más preocupados en tener el expediente escrito en papel prolijo con las fojas y no sobre el contenido humano que está en el expediente. Y parece ser que hacer una investigación no tiene nada que ver con que tener un expediente, un cuaderno prolijo. Pienso que Tal por ahí cual, va tal cual, tal cual. bastante. La verdad que es Bueno, enriquecedor. Ten en cuenta. esperemos que alguien escuche estos rezos o gritos, como quieran. Esto es muy importante, pues no debemos olvidar que nosotros, los que ejercemos el Ministerio de la Defensa, los abogados, tenemos que volver a tener el lugar protagónico que teníamos
ni más ni menos, en el mismo rango del Código Procesal que nos da igual al fiscal. No somos ni más ni menos, estamos equiparados en el mismo trato. Por supuesto. Lamentablemente, como bien dijo el doctor Kramer, se convirtió en una formalidad, pero pienso que con el tiempo vamos a poder volver a tener el lugar que tiene, para eso está el trabajo de las colegiaturas, para darle. Exactamente. Ahí está el tema, es el trabajo de las colegiaturas. Las colegiaturas, por eso me encanta escucharlo a usted, las colegiaturas no tienen que ser aliados de los jueces, las colegiaturas tienen que ser las que controlan el Poder Judicial. Por eso, doctor Marconi, es muy importante el trabajo de las colegiaturas. Hay un ejemplo muy claro, la intervención del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hasta hace muy poquito, cualquier abogado que iba al penal de Seiza, los jueces entraban con su vehículo, los defensores oficiales entraban con su vehículo y los defensores particulares lo dejaban al costado de la ruta de la Richeri. A raíz del tomar intervención el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, hoy los abogados particulares tienen un playón especial para poder ingresar. Son pequeñas cosas, pero son mensajes, ¿no? Sí, Que tenemos sí. que estar trabajando en ese tema. Y le aclaro, cuando dejaban el coche en el costadito, o sea, los presos que estaban con libertad condicionada, que tenían que volver, les robaban a los abogados. Exactamente. Doctora, ¿le parece si pasamos bien a ver si hay alguna pregunta, inquietud de los compañeros, de los colegas que estén sumados al encuentro? Perfecto. Le podemos dar el sonido si directamente qué preguntas, Ahí si es está, interno. sí, y agradecer también que estuvo el doctor Dinico, que es director del Instituto Canónico y Eclesiástico del colegio, estuvo también el comendador Max, que está también en Brasil, otros institutos, hay mucha gente también, alumnos, profesores, está Jimena Fioriti también que se ha sumado, ella está como secretaria en los juzgados federales de acá de Morón y siempre nos acompaña. Patricia Coso, que quiere hablar ahí, también Mirta, Luis, y bueno, un montón que nos acompañan hoy. Patricia, ¿querés decir algo? Sí. Yo le quería hacer una pregunta al doctor Norberto Marconi, ¿no? Sí, cómo Eh, no. Porque como ser, ¿no? El doctor a lo largo de su exposición, o sea, mencionó que muchas de las cosas se fueron solucionando a través de distintas reformas legales que se fueron haciendo sobre la marcha, ¿no? Y cuando, digamos, se planteó la necesidad. Y habida cuenta, ¿no? Que lo que mencionaba, ¿no? Que con el delito del 303, del lavado de activos, y bueno, ¿no? Las llamadas asociaciones ilícitas, y bueno, ¿no? Donde entra todo, ¿no? ¿Cómo hacemos en este momento para poder compatibilizar un código que, digamos, ¿no? Que está planteado bajo el sistema de, digamos, del principio de legalidad y de la responsabilidad, con ahora determinadas políticas criminales que tienden a buscar la prevención, que sería una, pues, digamos, poniendo el foco de atención en el riesgo. O sea, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar eso? ¿No cree necesario que quizás sería necesario llevar adelante una reforma de los procedimientos para poder compatibilizar, aunque no sé cómo, ¿no? Porque el principio de legalidad. Sí, a ver, yo creo que es una mezcla de que se ha estirado ese principio de legalidad con institutos que en algún momento fueron quizás necesarios, pero que después se convirtieron en organismos muy simpáticos, muy lindos, pero muy influenciados políticamente con una forma de encarar lo que sería la represión penal. Pero fuera de la represión, yo le voy a dar un ejemplo que era muy pavo. Me acuerdo que, no sé, creo que era en Loma de Zamora, alrededor de la plaza, se robaban 32 coches por día, más o menos. Era una cosa, bueno, le digo 32 no, pero robaban mucho. Un día lo agarra el comisario, le digo, ¿y cómo es esto? En la comisaría estaba enfrente de la plaza, ojo. Me dice, bueno, ¿sabe qué pasa? Ya agarramos a los dos. Le digo, no, no. Tu función no es agarrarlos. Tu función es evitar que roben.
La función de agarrarlos de investigaciones. Vos que sos de seguridad, tenés que evitar que roben. Bueno, y acá está el tema de la prevención. Si no le permitimos a la fuerza policial, en toda su magnitud, cualquiera de los servicios policiales, tener posibilidad de ejercer prevención, no vamos a conseguir combatir al delito. Las bandas son otro tema. Las bandas son un tema de investigación, que es parte de la prevención también. Pero la prevención tiene que existir. Si tenemos el bendito tema de los motochorros que están por todos los lados, y particularmente en la zona del conurbano más aún, es tan difícil hacer prevención sobre esos pibes que están arriba de la moto. No se los puede parar porque no se los puede requisar porque los derechos humanos, porque la Convención de La Haya, la Convención discúlpame, la Convención de Magoya, terminemos. Países que son muy respetuosos de los derechos humanos, no, andá a tocar a un policía y empujarlo con el dedo. Te dejan el dedo por la mitad. Es exagerado lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decir que con una supuesta legalidad y con un supuesto derecho a la individualidad, hemos convertido a nuestra sociedad en algo caótico, en donde quienes están a cargo del poder, porque el poder lo tiene el Estado no puede delegar el poder. El poder es la necesidad de evitar la guerra civil, la necesidad de deshacer una sociedad. Esta es mi opinión. Seguro que si me agarro con otros nos matamos. Pero bueno, pero el tema es ese. Entonces, frente a eso, si el Estado no puede hacer prevención y evitar los delitos, con todos los instrumentos que tiene el Estado, ¿para qué lo tenemos? ¿Me seguís el razonamiento? Bueno, entonces todas esas convenciones que son muy simpáticas, que la juzgan unos tipos que viven con suelditos que pagamos todos los países que la ponemos y están como señores en organismos internacionales. Parezco Trump yo como estoy hablando, ¿viste? Ya directamente, pero, pero realmente lo único que hacen, sacan nota y cosas y juzgan y valoran. Y nosotros que padecemos la delincuencia. No puede ser que tengamos lo que tenemos. Teníamos países paralelos en Colombia, entre la FARC y el narcotráfico. Lo tuvimos en Perú. Lo estamos teniendo en algunas villas, donde el SAME para entrar le tiene que pedir permiso a los peruanos, que eran de Sendero Luminoso, le tienen que pedir permiso para poder entrar a atender a una persona. ¡Epa! ¿Qué estamos esperando? No sé. Bueno, creo que es contestación a lo tuyo. Muy No bien. mezclemos tanto las cosas. Gracias, doctor. Doctora, ¿tenemos alguna otra pregunta más de alguien que directamente le damos el audio para que le pregunten directamente a los disertantes? El doctor Navarro, sí. Bueno, recién lo escuchaba a Federico por el tema del código de procedimiento y le mandé una foto a Susana. Esto, ¿saben de cuándo es? Es del 91. 28 de octubre del 2015. Al Ah, bien. doctor Mariano Cunio Libarona, en calidad de disertante en las jornadas de estudio del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Ley 27070. Hice 4 jornadas de mi firma. Con él, Hicimos cuatro con Mariano. jornadas en el colegio, en la sala Fermín Parera de tribunales, a sala llena, Sí. tocando todo el código, desde el principio hasta el final. Y Ah, trajimos desde defensores, jueces, fiscales. Y uno de los temas que se hablaba y que es el mismo, digo, pero esta película ya la vi hace 10 años. Se lo un tomé el déjà vu. 28 de octubre del 2015. Estamos en el 2025. Y un poco parafraseando a Federico, las cosas que me decían eran, pero tratamos de poner a estudiar, dice. Porque no estamos preparados en Capital para la oralidad. Porque ya acá, por lo menos en el 98, acá en la provincia teníamos algo de oralidad. Sí, Pero sí, las sí. audiencias eran multipropósitos, ¿eh? Y ahora tenemos que hacer audiencia. Y si vamos Y a los, dictar la prisión perdón, preventiva a alguien, y los fiscales generales trabajaron muchísimo. Los fiscales generales de cada circunscripción trabajaron muchísimo. Hicieron cursos, los prepararon. No, no.
se preparó la provincia, tuvo Bien, experiencia, por supuesto, exactamente. tuvo trapiezos, pero se preparó, yo lo viví. Exactamente, la provincia se preparó y dimos cursos sobre la oralidad y demás dentro de los colegios, en todos lados, pero en Capital, que esto era el 2015, decían, no estamos preparados, nos tenemos que preparar. Entonces los fiscales no estaban preparados ni los jueces para dejar a alguien detenido o darle la libertad condicional, porque todas las audiencias iban a ser propósito y tenían que estudiar. Y cuando tenían que hacer un recurso, y vos presentabas un recurso en la misma audiencia, ahí mismo lo tenían que resolver. Entonces... Claro. Dice, no tenemos tiempo, no tenemos lugar, no tenemos espacio para poder hacer las audiencias. Y también tenían que notificar a la víctima si van a dejar en libertad a alguien que había sido motivo de delito, pero nos tenemos que preparar. Pero hace 10 años y ahora estoy escuchando lo mismo. O sea, hace 10 años que... Doctor, Digo, No, pero Juan, no, esto es Juan. muy Juan, fuerte, pero es muy fuerte. Entonces no, decíamos, Juan. claro, pero lo que pasa es que los jueces no querían poner la cara, porque cuando tendrían que estar en la doctor, audiencia y si iban a condenar a alguien, le iban a dar libertad condicional, le iban a dar la libertad asistida o le iban a decretar la prisión preventiva, tenían que poner la cara en la audiencia y ponerle al juez y ponerse fiscal. Hoy no le conocemos la cara a los jueces, no le conocemos la cara a los fiscales. Vamos no sé, yo cuando iba, ahora hace tiempo que no voy, ¿no? Iba a Talcahuano y parece que están estudiando, que me ponían el himno nacional, porque un cuchitril de 2x2 que nunca podíamos ver al juez, no tenían en un mostrador, piso de madera. Lo quiero hablar con su señoría, no, no puede. Y no vayas un viernes de un fin de semana largo porque no nos encontraba. ¿hay Entonces, golf o por eso tenis? lo dilataron porque no Bueno, quisieron pero prepararse, peor es, estudiar y dar la cara, entre pero otras peor es cosas. ahora que ni siquiera tiene que ir a su despacho. Claro, Vos vas a Este, tribunales y y ni no qué hay nadie. hablamos, ni de qué voy a hablar del juicio por jurado. Acá nos preparamos en el Colegio de Abogados. Yo el año pasado hice todo un curso durante todo un año, llevé una causa del principio hasta el final, de que la persona estuvo detenida, pasando por todo. Después hice el simulacro de juicio oral en tribunales, en la sala Fermín Parera. Y traje a los jurados de la calle, gente que la senté ahí. Primera incidencia, pues nosotros tenemos unos trabajos con el servicio penitenciario. Primera incidencia, hacemos entrar a los que estaban detenidos con la gente del servicio, todos camuflados, esposados y lo hacemos entrar. Primera incidencia, el fiscal Varela, que es el fiscal general de Morón, el defensor oficial, dijimos, no, saquen a las esposas. ¿Y por qué? Y sí, porque el jurado ya está contaminado. Los va a entrar esposados, va a decir esto, algo habrán hecho. Y si llegan esposados al juicio, quiere decir que hace tiempo que están detenidos. Empecé es a todas esas verdad. prácticas que fuimos haciendo, cómo elegir un jurado, y tuvimos que preparar. ¿Y saben lo que está pasando? ¿Saben lo que está pasando? Ahora empezó otro curso nuevo y tenía fecha de jurado para tal día. Me dice, ¿sabes que se están suspendiendo todos los juicios por jurado? ¿Y por qué? Y porque no hacemos tiempo a convocarlo, tenemos que mandar 12 más 12, 24, más no sé cuánto, no encontramos a la gente, no vienen, no contestan. Entonces, ¿qué hacemos? La no justicia. Vamos a hacer un abreviado. Le decimos, che, mirá, el juicio lo Claro, vamos a tener en tal claro. fecha, porque por jurado, en los juicios comunes te daban a 2 años, por jurado te dan a 4. Entonces ya me voy cumplido, dice. Entonces hagamos un abreviado. O sea, les puedo asegurar que se han suspendido más de 20 juicios por jurado de que empezó de febrero. Es complejo el tema de la justicia, es para hacer una mesa redonda, charlarlo, pero bueno, Sí. quería contar estas anécdotas que son, por eso se lo mandé a Susana. Y le digo, es el ministro de Justicia. Hace 10 años que venimos con esto. Pero bueno, Doctor, pero ¿sabe qué anécdota. pasa? Voy a ser sincero, ustedes están en provincia y están en la zona del conurbano que Oh, tiene lo suyo, pero el centralismo de capital no se perdió. Yo me acuerdo cuando querían crear más tribunales en el año 2016, creo que fue, más tribunales orales, más cámaras, más jueces. Y yo escribí un artículo en La Nación, no me acuerdo, hablando de los japoneses, y dije, es más de lo mismo, por favor, paremos. No, este es el tema. ¿Y para qué es más de lo mismo? Para meter a los amigos en un cargo judicial si tienen una buena jubilación. Por favor, lo han convertido. Yo me acuerdo cuando la docencia fue el trabajo segundo, ya en la época cuando yo era chico, que empezaron a aparecer las chicas en la docencia y al final quedó en manos de las mujeres. Por suerte las mujeres lo llevaron,
pero la destrozó. No hay más maestros, no había más maestros varones. ¿Por qué? Porque los sueldos no daban para eso. Ahora sí daban para que la mujer ayude económicamente. Entonces las mujeres iban a la docencia. Bueno, menos mal que hicieron cargo las mujeres, si no los burros hubiesen dado clases, cómo seguían las cosas. Y esto es lo mismo, el Poder Judicial se ha convertido en un puesto muy lindo, muy simpático, muy económico. Y además, si le sacamos a todos los relatores que hacen copia y pega con sentencias larguísimas, que estamos 10 horas leyéndola y al final un día le dije a un juez, todo muy lindo, ¿y vos qué pensás? Porque lo que dice fulano, lo que dice mengano, lo que dice perengano, pero vos, ¿qué decís? Entonces, este es el otro tema, le estamos sacando, como usted dice, poné la colita y decidí delante de todo el mundo, sin que nadie te sople al oído. Bueno, parece que coincidimos, ¿no? Coincido. Hay una cámara, mira, hay una cámara federal designada en Luis Piedrabuena. Sí, Luis Piedrabuena de Santa Cruz. sí, Está a 600 kilómetros de tierra de Río Gallegos y a 400 kilómetros de Comodoro Rivadavia. No, no tiene tour, no tiene lugar, y su pueblo es un pueblo rural, costero, no tiene caminos, es un pueblo chico, no tiene aeropuerto. En invierno no llegás y tenés que llegar con tractor o con un IMOC, porque no entras. Y se ha nombrado una cámara, que gracias a Dios todavía no funciona, pero sí están nombrados los 3 camaristas, para nada más que porque había que quedar una cámara que fuera antes de que la de Comodoro Rivadavia, para que estar entre el territorio de Santa Cruz y sea la cámara amiga del gobierno de Santa Cruz. claro. Pero esos son Pero camaristas bueno, con, o sea, con este sistema, Fede, esos son camaristas con cada kilo. ¿qué? Son camaristas con No, cada no, kilo. son los tres, no, los 3 camaristas sí son cada Pero kilo. con cada Es que la kilo. Corte ordenó no tomar el juramento, pero están nombrados. Pero así es todo. O sea, hay lugares, o sea, yo creo que tiene que hacer un mapa judicial del país para los federales y ver la proporción ¿cómo se llama? Primero, la justicia federal es una justicia especial. ¿Eh? Las causas que tiene la justicia federal son específicas. No son todas las del robo de gallinas, del tipo que choca el auto. Es muy especial. O sea, no tiene gran cantidad de delitos. Las causas pueden ser importantes en este problema de los delitos de guante blanco, de los delitos tributarios, qué sé yo, esas cosas, pero es chiquito comparado con el que tiene lo que tiene ustedes en la provincia de Buenos Aires en el ordinario. Tal es así que te voy a contar una historia cortita. Cuando yo fui a jurar, a jurar como juez, fui a la corte a jurar. Pero el día anterior, una semana o 3, 4 días antes, Peró, que era el secretario de la corte, le llama y dice, mira, tenés que ir, ahora te vas a venir tal día, tal hora, y vas a tomar el pie con el doctor Heredia. Era el presidente de la corte en ese momento. Bueno, ojo, la corte, entrar al lugar en que trabaja la corte, es como entrar a una iglesia, a una catedral. No hay una hojita, en las ordenanzas todos vestidos de uniforme, azules. Tomás el té en un lugar bárbaro, con masitas. El mozo, la ordenanza es un mozo de guante blanco. Puede ser que ahora no, pero esa es mi época. Bueno. Y Heredia dijo lo siguiente: doctor, ¿usted sabe que usted es de la sangre azul de la justicia? Y ¿cómo se llama? Pero me había dicho, escúchame, Federico, no te hagas el boludo con Heredia, ¿eh? Yo contesté cosas raras porque escuchala y no jodas. Porque yo era tipo contestatario, ¿viste? Ese tipo de cosas no. Siempre me salía para el diablo, con todos lados me salía para el diablo.
Y yo a Perón lo conocía de chico porque era muy amigo de la hija de él. Iba a bailar con la hija de él. Bueno, entonces le explico. Eh, usted sabe, nosotros, sí, nosotros somos los jueces federales. Ustedes son los jueces federales. Nosotros nacimos de la Constitución. Estamos en la Constitución. El artículo 101 habla de la Corte Suprema y los jueces inferiores. Los jueces inferiores son ustedes. Tal es así que, ¿cómo se llaman los demás pueblos? Ordinario. Ordinarios. Porque no nacieron de la ley, son nacidos de la ley, no son nacidos de la Constitución. Las materias que tiene el fuero federal son específicas. No son las del pueblo ordinario que tiene la muerte de un tipo, la violación. O sea que no sé si necesitamos tantos jueces. Pero el problema de la droga puede ser que sí, por los delitos de trata, por los problemas de este tipo de cosas puede ser que sí. Pero tampoco hay tanta cantidad como para que haya 350 jueces. Por eso digo, los jueces que están en Comodoro Pi nunca aceptaron nada. Mirá si le van a decir a María Servini que ahora no va a ser más jueza. El imperio de María Servini no existe más. Se muere. Sí. Yo dije, como yo le dije un día, Cheche, ¿cuándo te vas a? ¿Por qué no se renuncia? Y ahí me dijo, me van a tener que velar acá. Y va, a mí no es, porque ya tiene ¿cuántos? No, casi 88. No, 88, 86, 87 tiene. No, yo tengo 81 y ya tiene Sí, 6 o no, 7 más que yo. no, Seguro. Fede, no la hagas tan vieja, pobre Chuchi. Debe tener 85, No, ojo, 86. ojo que yo Y no, más de eso yo no estuve toda tiene. mi vida enamorado de esta, ¿eh? ¿Eh? Sí, yo 87, No, no. 86, 87. Yo Bueno, la no vi importa. cuando la trajo la hermana que era diputada de Isabel. Y la recibimos nosotros Claro. y la acompañamos porque nadie le daba bolilla en tribunales. Una gran Ahora jueza era un y minón, mujer, ¿eh? así que No, primero Era un fue minón. defensora Ojo. oficial. Después, cuando vino el Sí, pero era un proceso, fue minón. jueza porque su marido era brigadier de la Fuerza Aérea. Pero primero fue defensora oficial Pero porque fue su juez, hermana es diputada nacional ¿cómo se llama? De Isabel Perón. Va, pero fue de juez la de línea de sentencia. Isabel. Juez, bueno, ¿Eh? vamos a invitar. pero ojo una Vamos a cosa, era un buscarla, ¿eh? minón. Era un minón, ¿Cómo? ojo, ¿eh? Estaba buenísimo. Estaba Bueno, buenísimo. somos historiadores acá. La Pero vamos a lo invitar, que la pasa es que vamos a buscar, ¿eh? lo que está diciendo Federico del tema de los jueces es también que la justicia tiene que hacer un reordenamiento general en todas sus etapas, porque nosotros vemos cada vez que me invita Susana a una charla de penal tributario, yo voy con los diarios. Entonces voy con el Cronista Comercial y voy con Página 12. Voy con los dos diarios, se los llevo subrayado con resaltador en cada una de las charlas que me invitan. Y en cada una de las charlas que invita decimos, che, pero ¿cómo puede ser que la justicia no se organice? Y vamos al caso Vicentín. Te hacen una quiebra fraudulenta, te vacían la empresa y ahora, eso lo hablé hace 2 años atrás, y digo, che, pero con esos 80 millones de dólares que le dieron, ¿qué hicieron? Con eso, ¿sabes cuántos celulares y cuántos motochorros y cuántas cosas podemos hacer? Bien, hace 2 meses procesaron, 2 meses, y todo el directorio, casi todo el directorio de Vicentín, detenido por la justicia federal, pero después de 2 o 3 años. Entonces, decimos, ¿cómo puede ser que vos tengas tu propio puerto que te pesás solo? ¿Cómo puede ser que no vaya un juez y un fiscal al Puerto Madero, que es Rosario, el nuevo Puerto Madero de Sí, Rosario, y dicen, sí. señores, buen día, sí, ¿quién es el dueño? Acá el doctor Navarro, el Fideicomiso Navarro Company. Ah, bueno, tráigame, pero escúcheme, Navarro, pero ¿por qué puso usted esta mesada y este juego de cocina y lo puso en 100.000 dólares y vale 10.000 en el mercado? ¿Cómo hizo esto? ¿Por qué las escaleras me la está cotizando, me trae factura por 500.000 dólares, que es mármol de Carrara? Y no, entonces, la justicia tendría que investigar ese tipo de cosas, pero fiscalías especializadas,
jueces especializados en los lugares donde verdaderamente pasan las cosas. O sea, pasan las barcazas, todos lo sabemos. ¿Qué es Paraguay? Y Paraguay es el primer exportador de grano. Y nada, ¿por qué? Bueno, se llevan los camiones por Formosa, Chaco, lo cruzan a Asunción, de Asunción después lo pasan por el Paraná delante de mis ojos. Ah, no tenés radar para detectar esa barcaza, cuánto pesa, cuántos kilos está llevando. Entonces, hay un montón de cosas que la justicia tendría que organizarse de manera especializarlo, prepararlo. O sea, tienen que prepararse, como recién decía el doctor Marconi sobre la especialidad. Bueno, tenés que tener gente especializada. El fiscal no puede ser especializado en delitos informáticos porque hoy hay una tecnología y hay otro tipo de herramientas que no la podemos controlar. Entonces, Claro. preparemos sectores o divisiones especiales en ciberdelito, en narcotráfico, en evasión impositiva, en evasión financiera. Preparemos a esa gente y démosle las herramientas y démosle los instrumentos y dejémoslo trabajar tranquilo y que después informen al fiscal, pero que ellos sean los que investiguen, que son los que verdaderamente saben, porque el fiscal, el fiscal investiga un robo, un hurto, una trata de personas, un abuso, si bien hay competencias federales sobre algunos delitos, como bien decía Federico, pero también vemos que investigan cualquier cosa. A mí me han pasado causas en Morón, hablo con conocimiento de causa, sobre temas de estafas importantes sobre una empresa X, no viene al caso. Pero dice, no tenemos los elementos para procesar todo esto. ¿Cómo que no tenemos los elementos? Y no, dice, porque esto se requiere contadores, grupos. Dice, che, no podemos arreglar esto. No, no podemos hacer un abreviado dice, con la pena. Es muy fuerte. Y en la justicia federal pasa exactamente lo Lo mismo. En la mismo, justicia lo federal mismo. con la FIP pasa lo mismo. Tengo que Sí, abreviar porque compraron empresas baratas, las compraron las empresas colectivos en 2 pesos porque se hicieron cargo de la deuda, se hicieron cargo de la deuda y se hicieron cargo de la deuda con la FIP. Pero como en el momento que la contrajeron la deuda, los directores eran los viejitos, los viejos componentes de empresas de colectivo, que eran los dueños, cuando las empresas se cansaron de ganar plata con los subsidios y la fundieron, la FIP le inicia los juicios y los procesa a los directores que en su momento generaron la deuda y que después no la pagaron. Entonces, ¿qué te dice? Y no tengo gente especializada. ¿Qué querés? Vos me traes 500 cajas de la FIP, querés que yo me ponga. No tengo gente. Dice, porque la Fiscalía tampoco tiene gente especializada. La Fiscalía Federal de Morón tienen gente especializada para poder detectar los delitos que hay de evasión impositiva y quiénes fueron los que idearon el mecanismo para quedarse con esas empresas, lucrar con los subsidios, no pagar, llevarse la plata, evadirla, lavarla y dejaron procesado a los pobres. Mire, yo le contaba la vez pasada a Susana que vino un hombre llorando. Dice, doctor, tengo 80 años, la vergüenza de mi familia, vine de Italia, me compré los colectivos y ahora estoy procesado porque era el presidente del directorio. Y decimos, che, pero fue que cuando se contrajo la deuda, después la empresa no pagó y quedó procesado. Entonces, todo ese tipo de cosas, creo que tenemos que hacer una reestructuración general, porque los delitos son nuevos, las maniobras son nuevas, y tenés que especializar gente y darle herramientas, como decía Norberto, bueno, que investigue la policía, crear una división especial de sí. delitos, y la hay, sí, pero no tiene elementos, no tiene presupuesto, pero es todo un tema. ¿Nos vamos a estar hasta las 10 de la noche acá hablando? Sí, ¿no? Bueno, pero está bien, porque en última instancia esto más que una charla nuestra es una reunión de amigos discutiendo los problemas reales que atraviesa todo el entorno judicial en la Argentina. La experiencia que han tenido las provincias, por eso yo decía el centralismo de capital, que es como decía el italiano, en la toga ilustrada, la capital siempre se lleva todo. Uy, bueno, ¿qué hice? ¿Qué habré tocado? A ver, ahí Está bien, estamos. seguí, Uy. seguí. Espera que desaparecí de nuevo. A ver, No, que no, conecto. A Está, ver, doctor. qué sé yo que estoy tocando. Bueno, compartir, ¿está bien? No. Bueno, estoy de bueno, costado ahí ahora. ¿Me saliste. ven? Sí. No, no, pero se lo ve bien, ¿eh? Bueno, el tema es que la jurisprudencia de capital, lamentablemente, eh, es que ellos manejan todo. Por eso digo que es la toga ilustrada, la soberbia ilustrada con la toga. No toman la experiencia que tienen las provincias. Las provincias han implementado estos códigos, han tenido problemas con los fiscales, han tenido problemas con la investigación y a su manera, con su forma más o menos, la han ido solucionando.
largan este código, quieren hacer la instrumentación de este código, pero nadie va a una provincia a decir, che, vení, contame, ¿cómo te fue a vos? Contame la historia. Agarren fiscales generales de la provincia de Buenos Aires que todavía quedan de aquella reforma del 91 o del 90. Hablen con ellos, pregúntenle cuáles fueron los inconvenientes, cómo lo fueron solucionando y eviten problemas, pero no. Es la soberbia, no, yo no le voy a ir a preguntar a la provincia. Bueno, es la mentalidad de Buenos Aires, señores. Esto es viejo, Pero es viejo doctor, como la historia del país. usted me la deja picando, vamos a estar hasta las 10 de la noche. Capital, no, no, Y capital. claro, Sí. porque entonces yo le digo, yo soy de la provincia de Buenos Aires, todas las provincias nos llevan todos los juicios contra las compañías de seguro, todos los bancos, las financieras, ¿dónde terminan? Marcelo Teaviar y Callao. Y bueno, y Marcelo Exacto. Teaviar y Callao, y bueno, entonces o sea, eso también hay que reordenarlo, porque Sí, dice, tenemos prórroga de jurisdicción y ¿quién recibe? Los grandes estudios deciden sobre la vida y la hacienda de la pobre gente de la provincia de Buenos Aires, de las demás provincias, cuando hacen la famosa prórroga de jurisdicción. Entonces usted tiene un claro. litigio con un banco, acá, yo soy de Merlo, tiene un banco de Merlo y ¿a dónde tengo que ir a litigar? A Capital. ¿Y a dónde tengo que ir? Marcelo Teaviero Callao. Bueno, entonces es complicado el tema. Es complicado. No, Capital, yo todo creo va a que... Capital, todo va a Capital. Y miren qué cosa curiosa, yo lo escuchaba a Federico, sí, Federico es verdad, es la justicia especial la federal, pero ¿sabés qué? Fue delegado por las provincias, o sea, las provincias dijeron, esto es mío, yo te voy a dar este pedacito para que te ocupes vos. La jurisdicción que tiene la justicia federal es delegada por las provincias. Las provincias tienen la jurisdicción autónoma y ellos delegaron un pedacito en la justicia federal, que es lo que dice la Constitución. Ese es el pacto federal. Pero bueno, no importa, pero existen las dos. Tienen que coexistir, pero bueno. La charla está interesantísima. Tendremos que hacer una mesa redonda más que una charla. Bueno, Con todo doctora gusto los Susana invito al Monti, colegio cuando quieran. ¿Cómo no? le Lo doy la palabra vamos, al cierre, doctora Susana Monti, le dejo usar la palabra para estar a a cargo ver del si equipo. podemos, pero que cerramos acá. Ahí estamos. Tenemos a ver, vamos a Trataba de cerrar el ver. escrito ese que Sí, tenés ahí. sí, hermanastro contador. Doctor Marconi, ahí le dejamos entonces de compartir. A ver, entonces, ahí estamos. Contame, sí. Sí, no, es que se compartió ahí un escrito, Ah, sí, no bueno, importa, sacalo este. a ver si Ese, la podíamos. falar. Lo tenés que Bueno, sacar vos. Esperá, esperá que no lo quiero compartir esto. ¿Cómo hago para sacarlo? ¿Qué sé yo? A ver. abajo hay un cartelito que dice, ahí está, share ¿Eh? screen. Abajo hay un cartelito para dejar de compartir. Yo creo que no lo... ahí está. ¿Qué sé yo Bueno, qué no hice? importa, es para aprender, Ahí está. ahí Ahí estamos, ahí salió, está, ¿no? muy bien, sí, Muy ahí se fue. bien. Bueno, Muy no me lo bien, copie porque es bueno. un juicio importante que estamos por empezar. Bueno, hay alumnos también, y justamente también estamos en concursos y quiebras viendo esto de Vicentín. Bueno, todo esto que hoy nos toca compartir, estas novedades, es parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, agradecerles infinitamente tanto al doctor Norberto Marconi, Federico Pinto Kramer, Juan Navarro, Francisco, y a todos, Patricia, a todos los que están, ¿no? Los alumnos y todos, porque creo que siendo el Día del Profesor, está en nuestra vocación la generosidad de compartir nuestras experiencias. Yo pensaba, ustedes dos se recibieron en el 70 y en el 71. Yo nací en Sí. el 75, así que imagínense la cantidad de experiencia que tenemos, y bueno, y ustedes porque son mis maestros, a quienes yo admiro y es para mí un orgullo porque sé que siempre hicieron lo mejor que pudieron y con mucho conocimiento. Entonces, agradecerles una vez más y bueno, y que este lugar, que es nuestra casa, como decía el doctor Navarro, en todos los lugares, ¿no? Decirles que estamos orgullosos y muy agradecidos de que nos hayan participado de un poquito de su experiencia y de su conocimiento, que esperamos que sea más porque necesitamos aprender, los alumnos, los que somos profesores de ustedes,
porque realmente queremos un país con más justicia, siempre lo queremos, desde que empezamos a estudiar, pero creo que tenemos las herramientas y el conocimiento para que así sea. Así que bueno, agradecerles a todos y bueno, nada, nos vemos pronto y a la Bueno, Clara también le Hasta luego, vamos a muchas decir. gracias. gracias por Juan, un invitarnos. abrazo. Despedimos con un aplauso a todos. Abrazos, sí, aplausos, luego. muchas gracias a todos, un gran honor a todos. Chao, Ahí Susi. están, los saludos. Abrazo grande, los quiero, cariño. Gracias, Chao, querida. Hasta Norberto. luego. Abrazo grande a la familia. Gracias, Bueno, Francisco. gracias.